bienvenidos, incluso en el currículo de un viajero empedernido como yo, que conoce más de medio mundo, quedan huecos, manchas sin rellenar. ¿Sabéis cuál era la mía? Pues que tras casi 4 décadas viajando por Latinoamérica, nunca había estado en Paraguay. Bueno, pues puedo deciros que por fin he rellenado ese hueco en mi historial. Acabo de estar en este desconocido país sudamericano y ¿sabéis qué? Que me ha encantado. La República del Paraguay es un país sin litoral, quinto más pequeño de América del Sur, que limita con Brasil, Argentina y Bolivia. Tiene 2 regiones bien diferenciadas, la oriental, donde vive la mayoría de sus 7 millones de habitantes, y la occidental, el Chaco, donde hay más vacas que personas. Para empezar, ¿sabéis qué es lo que más me ha gustado de Paraguay? Pues su naturaleza. Paraguay es un país muy llano, muy verde y sobre todo de mucha naturaleza. Un buen ejemplo y un buen lugar para empezar este viaje es la reserva de la biosfera del bosque de Baracayú, un pequeño resto de los 8 millones de hectáreas de selva que hasta hace poco más de medio siglo cubría toda esta zona del Alto Paraná. En Baracayú es la mayor mancha de bosque subtropical húmedo que queda aquí en Paraguay. 64.000 hectáreas de bosque primario, como veis, maravilloso, precioso, que se declararon reserva en 1992 para proteger el hábitat donde vivía y sigue viviendo la etnia H. La importancia de Baracayú no es solo la protección de un ecosistema en peligro, es que además este bosque era y sigue siendo el hábitat de una de las más singulares etnias de las 19 que viven aún en Paraguay. Son los H, cazadores-recolectores que llevan más de 10.000 años perfectamente adaptados a estas oscuras y remotas densidades de la selva del centro de América del Sur. Salgo a recorrer en Baracayú con 2 de ellos, Ambrosio, uno de los más veteranos cazadores de la zona, y Hugo, que es uno de sus discípulos. Me cuentan que el bosque es para ellos hogar, despensa y farmacia. Me enseñan a distinguir hojas y raíces que para un urbanita como yo pues no son más que eso, plantas todas iguales, pero que para ellos pueden ser condimento, calmante para un dolor, remedio para un traumatismo, alimento o cuerdas para sus arcos. Se calcula que quedan unos 1.200 H en Paraguay, distribuidos en 6 grupos no interconectados entre sí. Otra de las características de este tipo de bosque, conocido también como selva paranaense o mata atlántica, es que están recorridos por cientos de ríos y arroyos. Hay agua por todos sitios. Ríos y arroyos que te permiten navegarlos en canoa e internarte en él, porque no hay ni carreteras y apenas sendas. Ríos también que dan lugar a cascadas bellísimas, como esta de Carapá, que está en la zona norte de Baracayú, muy cerca ya de la frontera con Brasil, y que es otro de los sitios que tienes que visitar sí o sí si vas a este bosque encantado de Baracayú. Pero si hay una palabra que defina Paraguay es tereré. ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que es el tereré? A mí me lo explicaron nada más aterrizar en Asunción, la capital. Tereré es la tradición del mate en Paraguay, la infusión de hojas que los paraguayos beben a todas horas del día, todos los días de la semana, con una particularidad: aquí se toma con agua fría, que se carga en unos termos que los paraguayos llevan siempre consigo. Antes se olvidan el celular o las llaves en casa que el termo de agua con hielo. Y otra particularidad:
Por la mañana se toman con otras hierbas digestivas, los famosos yuyos. Y esto normalmente se toma con remedio, le llamamos nosotros, durante la mañana. Y durante la tarde ya es sin remedio, ya es solamente agua con hielo. Y la hierba mate, claro. Y yerba mate, por supuesto. Si además a media mañana acompañas el tereré con unas empanadas o con unas chipas de maíz y queso, entonces se llama tereré rupá, el tentempié antes del almuerzo. Pues ya lo sabéis, tereré. Así podréis viajar por el país como auténticos paraguayos. Por cierto, ya que estamos en Asunción, la capital, os recomiendo un paseo por sus mercados al aire libre, dar una vuelta por el centro histórico y comer en alguno de los cientos de restaurantes callejeros, que es algo que les encanta a los paraguayos. Visitar el Panteón de los Héroes, una copia en pequeño de los Inválidos de París, o darse un baño de historia en la Casa de la Independencia, la más antigua de Asunción, construida en 1772, todavía durante la época colonial española, y en la que se reunían los patriotas que lograron la independencia de Paraguay frente al Imperio Español. Historia de Paraguay muy presente también en el Palacio de los López, una de las más emblemáticas mansiones de la capital paraguaya y que hoy es la sede de la Presidencia de la República. Otra de las cosas que me han impresionado en Paraguay no es obra de la naturaleza, sino del hombre. Una obra gigantesca, colosal, la presa de Itaipú en el río Paraná, la segunda presa más grande del mundo, solo superada y recientemente por la de las Tres Gargantas en China. Itaipú fue construido a medias entre Brasil y Paraguay, ya que el Paraná, el río Paraná, hace frontera entre ambos países y sigue siendo la central hidroeléctrica con mayor capacidad de producción del mundo. Diréis, bueno, visitar una presa no es algo muy turístico, pero eso es porque no conocéis las cifras colosales de Itaipú. Itaipú produce el 90% de la energía eléctrica que se consume en Paraguay y el 17% de la que se consume en un país gigantesco como Brasil. Tiene 20 turbinas y 10 pertenecen a Brasil y otras 10 a Paraguay. La gran presa de Itaipú creó un lago artificial que cubre ahora más de 1.400 kilómetros cuadrados. Pero si por fuera es espectacular, por dentro Itaipú impresiona aún más. Desde la sala de control, donde se gestionan las 20 turbinas, a la gigantesca sala bajo la que están situadas estas, o el antiguo cauce del río Paraná, que ahora yace aquí abajo a 180 metros bajo el lago, entre las dos gigantescas paredes de hormigón de 15 metros de espesor de la presa, Itaipú es un monumento a la capacidad del hombre para levantar obras colosales. Y ya que hablamos de saltos de agua, es hora de visitar el más famoso de Paraguay, que está provocado no por el hombre, sino en este caso por el azar y la naturaleza. Estoy ante los saltos de agua más famosos de Paraguay. Si lo veis escrito, se llaman los saltos del Mondaí, pero no se pronuncia Mondaí. Es una palabra guaraní que se pronuncia algo así como Mondaú, Mondaú, Mondaú. Bueno, si no eres de aquí es imposible. Mondaú. Saltos del Mondal. Salto Mondal. Bueno, Mondaé, Mondaú, como sea. El caso es que son bellísimos. Más cosas que me han llamado la atención de Paraguay. La pervivencia de muchas actividades artesanas. Hay mucha cerámica, hay mucha artesanía textil, mucha filigrana de oro y plata. Alguna tiene su origen en el mundo guaraní y otra mucha procede de la época de la colonia española. La filigrana de plata y oro se hace sobre todo en Luque, un pueblo a las afueras de Asunción, donde llegó a haber hasta 4.000 filigraneros como Víctor Aguilera, orfebre del taller Itayú. La cerámica se trabaja mucho en 3 localidades, Tobatí, Itá y sobre todo Areguá. Si quieres ver una buena muestra de lo que hacen sus artesanos, te recomiendo ir al Museo del Centro Cultural El Lago, en Areguá, donde se recoge tanto la cerámica tradicional paraguaya como la de nueva creación.
Aunque quizás la artesanía más característica de Paraguay sea el ñandutí. El ñandutí es un tipo de bordado originario de estas tierras que imita la tela de araña y que bordan aún muchas mujeres artesanas como estas del Centro Cultural y de Artesanía de Itaihuá. Y conociéndome, seguro que ya os estaréis preguntando, ¿y cuándo va a hablar de la gastronomía? Ya sabéis que siempre he defendido que el buen comer es una parte importante de la experiencia viajera. Y en Paraguay os puedo asegurar que, tranquilos, la experiencia sensorial está garantizada. La cocina paraguaya es muy buena, me ha sorprendido mucho. Es muy variada, es muy original, tiene raíces guaraníes, raíces de la colonia española y también toques italianos, ucranianos, alemanes, por la influencia de la inmigración. Y lo bueno es que puedes probar buena cocina paraguaya tanto en un simple y barato mercadillo callejero como en los más caros y afamados restaurantes. Y por cierto, ya que he mencionado las estancias, otra cosa muy chula que se puede hacer aquí en Paraguay, yo lo he hecho y os lo recomiendo, es el turismo rural. Puedes, por ejemplo, hacer la ruta de la caña en Piribebuy y aprender allí el duro oficio de cortador de caña. Puedes también hacer chipa guazú en un horno de leña, recorrer la finca en una carreta tirada por bueyes de las que se usaban antes para llevar la caña al trapiche y terminar con una cata de buen ron paraguayo, aquí se hace muy buen ron, amenizada por el conjunto folclórico más genuino del país. Un arpa de 36 cuerdas, una guitarra y una pareja bailando polka. Más paraguayo, imposible. En Piribebuy puedes, por ejemplo, alojarte en La Quinta, uno de los mejores hoteles rurales de los que he estado en este viaje. También visitar una auténtica estancia ganadera como la de Tacuatí, cerca de Santiago Misiones, y darte allí el lujazo de cabalgar por las interminables llanuras de pastos que forman toda esta región sur de Paraguay. O ir a un alojamiento especializado en pesca como Doña Ramonita, cerca de Corateí, a orillas del río Paraná, donde lo que ofrecen es la experiencia de pesca fluvial en uno de los ríos más grandes y caudalosos de Sudamérica. Nunca tuve ni la habilidad ni la paciencia para ser pescador, pero quién sabe, igual aquí en el Paraná me reconvierto. Y si quieres algo más chic, pues ve entonces a San Bernardino y el lago Ipacaraí. Le llaman el Miami paraguayo. Aquí veranea pues toda la gente de la capital. Puedes hacer todo tipo de actividades al aire libre en el lago, como por ejemplo navegar en canoa canadiense. Y luego alojarte en un hotel encantador con vistas al lago Ipacaraí y disfrutar desde el balcón de uno de los mejores atardeceres de Paraguay. ¿Qué tal? ¿Os está sorprendiendo Paraguay? Bien, pues ya para ir terminando os voy a contar, si no la principal, una de las principales razones por las que tenía muchas ganas de venir a Paraguay. ¿Recordáis la película La Misión? Seguro que sí, fue famosísima. A mí es una de las pelis que más huella me dejaron. Bien, pues la trama de La Misión transcurre en el contexto histórico de las misiones que los jesuitas montaron en el Alto Paraná, en la zona de la cuenca del río Paraná. Bueno, pues las ruinas de aquellas misiones es lo que ahora forma la ruta jesuítica, uno de los recursos turísticos mejor valorados y más interesantes de Paraguay. Un buen sitio para empezar la ruta jesuítica es este San Ignacio Guazú, al sur del país, porque aquí se fundó en 1609 el primer asentamiento de los jesuitas en el Paraguay. Por desgracia, la iglesia ha desaparecido, no queda ni una piedra, pero sí se conserva este edificio original del siglo XVII, que era el colegio, escuela, taller, donde los guaraníes aprendían oficios.
El edificio de San Ignacio Iguazú es hoy un museo sobre el arte jesuítico y un buen lugar para empezar a conocer algo más sobre la historia de este episodio tan interesante de la colonización de América. Os lo resumo. A principios del siglo XVII, los jesuitas, la Compañía de Jesús, con el beneplácito, por supuesto, de la corona española, empezaron a montar en esta zona de mayoría guaraní unas misiones o poblados en las que, a cambio de ser evangelizados, los indígenas podían vivir libres sin ser esclavizados como mano de obra barata por los hacendados. Podían mantener su cultura, su lengua, su estructura social y jerárquica. Bueno, a estas misiones se les conocía como reducciones o la República de los Indios. Duró siglo y medio, fue un experimento humanista en un mundo duro y cruel que duró casi siglo y medio. Y que por desgracia acabó como siempre acaban estas cosas, muy mal, como el Rosario de la Aurora. De las 30 misiones que llegaron a fundar los jesuitas, 8 estaban en el actual territorio de Paraguay. Las ruinas más grandes y mejor conservadas de ellas es esta, la de la misión de la Santísima Trinidad del Paraná, donde llegaron a vivir 4.000 indígenas y una comunidad de jesuitas dedicados a la agricultura, a la ganadería, a la fundición de campanas de bronce y a la cerámica. Las ruinas de Santísima Trinidad del Paraná están a 28 kilómetros de Encarnación, en el departamento de Itapúa. Tras 2 siglos comidas por la selva, fueron reencontradas y recuperadas, y hoy son el mejor ejemplo de cómo se estructuraban aquellas misiones. Había siempre una gran plaza mayor, rodeada por las casas de los indígenas. La presidía siempre una iglesia. La de Santísima Trinidad del Paraná fue la más grande y mejor de todas las iglesias de las reducciones jesuíticas. Los edificios que quedaron en pie nos muestran también los espacios que los jesuitas construyeron como escuelas para los indígenas, además de cementerios, talleres y zonas de cría de ganado y agricultura. Santísima Trinidad del Paraná fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993. Estas misiones tienen para mí la energía telúrica más fuerte de todo lo que he visto en Paraguay. Creo que la historia de este lugar y sobre todo la utopía que aquí trató de instaurarse está presente aún en estas piedras, en estas ruinas. Al anochecer visito otra misión, Jesús de Tabarangüe, a unos 13 kilómetros de la anterior, de Trinidad. Aquí empezó a construirse otra gran iglesia, pero quedó inconclusa por la expulsión de los jesuitas en 1768. Sobre sus muros sin finalizar se proyecta todas las noches un videomapping. El audiovisual documenta la labor evangelizadora de los padres jesuitas en el Paraguay y termina con un alegato estremecedor, la voz de un cacique actual leyendo la carta que aquel lejano 1768 enviaron otros caciques de esta zona rogando al gobernador que no se marcharan los padres jesuitas. Esa misma noche, el coro Embuá, el primer coro nativo guaraní que compone sus propias canciones, actúa para mí en las ruinas de Santísima Trinidad. Me siento retroceder 400 años. Y me pregunto, ¿cómo tardé tanto en venir a este increíble país?